días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, leemos sobre las mujeres de ayer y hoy. Y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Los recursos para esta actividad: lápiz, colores y borrador, cuaderno u hojas de reuso. En la actividad anterior conociste sobre la presencia de algunas mujeres en la historia del Perú y la importancia de sus aportes. Nuestra meta: leer un texto para informarnos sobre las mujeres peruanas de ayer y hoy. Y para lograr nuestra meta el día de hoy, debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Explicar para qué sirve el texto y brindar razones para recomendarlo. Luego de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre algunas mujeres de la historia del Perú en la actividad anterior, a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué mujeres de la historia del Perú conociste? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien. Conocimos a 4 mujeres muy valientes, como María Parado de Bellido, Teresa González de Fani, Susana Esther Vaca de la Colina y María Elena Moyano. ¿Qué aportes realizaron al país? ¿Recuerdan el aporte que dieron estas grandes y valerosas mujeres? Como por ejemplo en el caso de María Parado de Bellido, por medio de sus cartas comunicaba las acciones que realizarían los españoles en contra de los peruanos, y de esta manera pudo evitar muchos ataques. Teresa González de Fani fue precursora de la educación integral en una época donde las mujeres solo se formaban para el matrimonio y el hogar. Estas mujeres aportaron un gran valor al desarrollo de nuestro país. Luego, observa lo que se muestra en las imágenes del texto. Después, lee el título y piensa ¿de qué tratará el texto? Responde la pregunta en tu cuaderno o en hojas de reuso. Niños y niñas, ¿observaron el texto? ¿Observaron cada una de las imágenes? Sí, en esta imagen podemos observar a Micaela Bastidas. En esta otra imagen observamos a Laura Esther Rodríguez Dulanto. En esta otra imagen observamos a Araceli Quispe Neira. Y en esta última imagen observamos a Liz Chicaje Churay. Ahora leamos el título: Mujeres de ayer y hoy. Luego de haber observado el texto, ¿ya podemos decir de qué tratará el texto? Sí, muy bien. Podríamos decir de que este texto... Sí, muy bien. Podríamos decir que el texto trata de las mujeres. Lee en silencio. Si necesitas ayuda, puedes pedírsela a un familiar para que lean juntos o juntas. Micaela Bastidas Puyacagua fue una gran mujer peruana que, a pesar de que no sabía leer y escribir, ayudó junto con su esposo Túpac Amaru II en el inicio de la libertad y la justicia contra los españoles. Laura Esther Rodríguez Dulanto fue la primera mujer médica en el Perú, en tiempos en los que no se permitían los estudios secundarios ni universitarios a las mujeres en el país. Ella dio el primer paso para que las mujeres continúen el estudio de la profesión médica en igual de condiciones que los hombres. Araceli Quispe Neira, desde niña, soñó con trabajar en la NASA. Actualmente, Araceli es una ingeniera peruana que trabaja en la NASA.
Ella integra el programa del telescopio espacial James Webb, con el que se investigará a partir del año 2021 los orígenes del universo. Liz Chikage Churay es una lideresa indígena del pueblo Bora, en la región Loreto. Ella trabaja en favor de la seguridad y defensa de los derechos indígenas y del ambiente. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre este a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? El texto trata de las mujeres que aportaron a la historia del Perú. ¿Qué dice el texto sobre las mujeres? ¿Quién es Micaela Bastidas? ¿Quién es Liz Chikage? ¿Quién es Araceli Quispeneira? El texto habla sobre mujeres que salieron y lucharon por dejar el nombre del Perú en alto. Algunas ofrendaron su vida, como el caso de Micaela Bastidas. Araceli es una ingeniera peruana que trabaja en la NASA. Liz Chikage es una lideresa indígena del pueblo Bora. A partir de la lectura, ¿crees que será importante las acciones de estas mujeres? ¿Por qué? Explica. Claro que sí, es muy importante porque estas mujeres aportaron al desarrollo y crecimiento de nuestro Perú. A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿A quiénes les recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, este texto sirve para informarnos, para conocer a cada una de estas mujeres que lucharon y aportaron al desarrollo del Perú. ¿Y a quiénes les recomendarías leer este texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, podríamos recomendarle a todas las mujeres de nuestro país, porque es importante que conozcan estos grandes ejemplos de mujeres que aportaron al desarrollo de nuestro país. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, señala y enumera cada uno de los párrafos que contiene el texto. Niños y niñas, observen atentamente este texto y fíjense cómo está organizado. Ahora contemos y enumeremos a cada uno de los párrafos. Primer párrafo. Luego tenemos el segundo párrafo. Viene el tercer párrafo y finalmente terminamos en el cuarto párrafo. Ahora recordemos algo importante. Un párrafo está conformado por una o más acciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno o en hojas de reuso. De necesitar ayuda, puedes pedírsela a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les parece si para responder a esta pregunta retorna nuevamente al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias? Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo la pregunta. Lee cada párrafo del texto. Recuerda, puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Niños y niñas, como observan, aquí tenemos la tabla y en la tabla vamos a ubicar cada uno de los párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. Y en cada uno de los párrafos vamos a responder a una pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Para eso debemos de tomar en cuenta cada una de las sugerencias. Niños y niñas, como nosotros ya hemos leído el texto, se nos hará más sencillo ubicar qué es lo más importante que nos dice cada párrafo. Veamos, nosotros ya conocemos el primer párrafo. Ahora, ¿qué es lo más importante que nos dice este párrafo? Y aquí ya lo tenemos subrayado. Entonces, lo más importante que nos dice el primer párrafo
es que Micaela Bastidas ayudó junto con su esposo Tupac Amaru II en el inicio de la libertad y la justicia contra los españoles. Ahora ubicaremos el segundo párrafo. Reconoceremos qué es lo más importante que nos dice. Sí, y ya lo tenemos subrayado. Lo más importante que nos dice el segundo párrafo es acerca de Laura Esther Rodríguez Dulanto. Esta mujer dio el primer paso para que las mujeres continúen el estudio de la profesión médica. Sigamos con el tercer párrafo. Una vez que ya hemos identificado el tercer párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? Y lo más importante que nos dice es acerca de Araceli Quispe Neira. Esta mujer trabaja en la NASA. Ella integra el programa del telescopio espacial James Webb, en el que se investigará los orígenes del universo a partir del año 2021. Y finalmente tenemos al último párrafo. Y lo más importante que nos dice este párrafo es acerca de Liz Chicaje Churay. Ella trabaja en favor de la seguridad y defensa de los derechos indígenas y del ambiente. Como observan, niños y niñas, de esta manera hemos completado la tabla, reconociendo lo más importante que nos dice cada párrafo. Para hallar el tema principal del texto es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Lee tus respuestas y piensa qué relación existe entre ellas. La relación que existe entre ellas es que todas las mujeres aportaron grandes cosas, son luchadoras y alcanzaron sus metas. ¡Listo! ¿Ya puedes responder de qué trata principalmente el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien. Podríamos decir que el texto trata de mujeres que dieron grandes aportes en su vida. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Si necesitas ayuda, puedes pedírselo a un familiar. Observa las imágenes del texto. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Ya sabemos quiénes están en cada una de las imágenes. Ahora, a partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado las imágenes en el texto? Niños y niñas, ¿qué dirían ustedes? Sí, muy bien. El autor colocó las imágenes en el texto para reconocer a cada una de las mujeres de quien se habla en el texto. En función de lo que leíste, ¿crees que es importante las acciones de las mujeres? ¿Por qué? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, es muy importante, porque ellas también aportan logros en beneficio de los demás. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? Es muy recomendable porque sirve para conocer más de la vida de algunas mujeres que lucharon para seguir adelante y lograr el desarrollo de nuestro país. Felicitaciones, niños y niñas, han realizado un gran trabajo. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes para saber cómo estás aprendiendo y coloca un check según tu desempeño. Si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Muchísimas gracias, niños y niñas. Hemos terminado la actividad de hoy. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos.